En el corazón del siglo XII, cuando Oriente Medio era un crisol de reinos, credos y conflictos, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Yusuf ibn Ayyub, aunque el mundo lo conocería como Saladino. Vio la luz en el año 1137 en la ciudad de Tikrit, en la actual Irak, una localidad bañada por las aguas del Tigris, entre ruinas antiguas y esperanzas nuevas. Su padre, Ayyub, era un oficial kurdo al servicio del Atabek Zengida Imad al-Din Zengi, y desde temprana edad, Yusuf fue instruido en la ciencia, la poesía, la teología islámica y la guerra. Pero en los primeros años de su vida, nada presagiaba que sería un guerrero. Saladino era un muchacho sereno, más inclinado a los estudios que a las armas. Acompañaba a su padre y a su tío Shirkuh a Egipto cuando los vientos de la política y la guerra soplaban con fuerza. Egipto, entonces, era gobernado por la decadente dinastía Fatimí, debilitada por conflictos internos y amenazada tanto por los cruzados del Reino de Jerusalén como por los propios zengidas, ansiosos por expandir su influencia. El primer gran giro en la vida de Saladino se produjo en el año 1154, cuando fue llamado a servir como oficial bajo el mando de su tío Shirkuh, general del ambicioso Nur al-Din, sultán de Alepo y Damasco. Nur al-Din era un hombre ferviente en su fe y decidido a expulsar a los cruzados del Levante. En él, Saladino encontraría no solo a un señor, sino a un modelo de conducta. Durante una década, Saladino siguió a Shirkuh en diversas campañas hacia Egipto. Las tensiones entre los francos, como eran conocidos los cruzados, y las potencias musulmanas alcanzaban su punto crítico. Egipto era el premio deseado por todos. En el año 1163, Shirkuh, junto a Saladino, marchó para intervenir en la guerra civil egipcia. Fue allí donde el joven Yusuf comenzó a demostrar su genio, no como un comandante impetuoso, sino como un estratega prudente y leal. En el año 1169, Shirkuh logró hacerse con el poder en el Cairo y se convirtió en visir del califa Fatimí, pero su gloria fue efímera. Murió apenas unos meses después de alcanzar el cargo. El destino entonces señaló a Saladino, todavía joven, sin gran reputación militar, para ocupar el puesto de su tío. Fue una elección sorpresiva, incluso polémica. ¿Cómo podía un joven kurdo, sin linaje real ni conexiones entre los fatimíes chiíes, tomar las riendas del Estado egipcio? Pero Yusuf ibn Ayyub, el prudente y reservado, revelaría su verdadera talla. Nombrado visir del califato fatimí por el califa al-Adid, consolidó su posición con inteligencia, diplomacia y una firme voluntad. Se ganó el favor de los egipcios, protegió a la población y comenzó una silenciosa reforma del ejército y la administración. En menos de 2 años, se convirtió en el gobernante de facto del país. El año 1171 marcó una transformación crucial. El joven visir leal al Islam sunita abolió el califato fatimí y devolvió la soberanía religiosa a los abasíes de Bagdad con el consentimiento y apoyo de Nur al-Din. Así nacía el Estado ayubí, y Saladino dejaba de ser un simple visir para convertirse en sultán de Egipto. El muchacho que había preferido los libros a la espada, ahora gobernaba el país más rico del mundo islámico. Pero los desafíos apenas comenzaban. Nur al-Din, su antiguo mentor, observaba con recelo el ascenso de su subordinado. Los cruzados, liderados por reyes templarios y ambiciosos varones como Reinaldo de Chatillon, buscaban debilitar las nuevas estructuras de poder, y Saladino, consciente de su misión, sabía que su deber no era solo defender Egipto, sino unificar el mundo musulmán bajo una misma bandera y fe. Una de las primeras pruebas de fuego llegó en 1173, cuando Saladino tuvo que sofocar rebeliones internas, entre ellas una insurrección en el Alto Egipto. Su respuesta fue decidida y rápida. Aplastó a los rebeldes, consolidó sus rutas de abastecimiento y fortaleció las defensas del Nilo. Su autoridad se extendía, y su figura, antes dudada, comenzaba a inspirar respeto.
Ese mismo año, organizó una expedición hacia el norte, ayudando a Nur al-Din en Siria, pero el destino golpearía de nuevo en 1174, cuando su mentor falleció repentinamente. Con la muerte de Nur al-Din, el mundo musulmán se sumió en una nueva etapa de incertidumbre. Las ciudades de Siria, ahora sin un gobernante central fuerte, entraron en disputa, y Saladino, con una visión más allá del presente, comenzó una nueva campaña, la unificación. En este primer capítulo de su vida, Saladino pasa de la sombra de su tío al trono de Egipto, de visir inesperado a sultán reformador. Su carácter, hecho de paciencia, fe y estrategia, se esculpe como el mármol bajo el cincel de la historia. Ya no era solo Yusuf ibn Ayyub. Ahora el mundo comenzaba a reconocer el nombre de Saladino, y su verdadera gesta estaba por comenzar. Tras la muerte de Nur al-Din en el año 1174, el vacío de poder dejó al mundo musulmán fragmentado y vulnerable. Damasco, Alepo, Homs y otras ciudades importantes comenzaron a disputarse la hegemonía que el viejo sultán había ejercido con mano firme. Los cruzados, siempre atentos a la debilidad de sus enemigos, afilaban las espadas, pero entre las sombras de la incertidumbre emergía un líder con una visión clara y determinación férrea: Saladino. Apenas fallecido Nur al-Din, Saladino marchó al norte, proclamando que actuaría en nombre del joven hijo del difunto sultán, al-Salih Ismail. Pero no todos creyeron en sus intenciones. Muchos emires y gobernadores lo vieron como un oportunista, un advenedizo que quería expandir su poder desde Egipto hasta Siria. Saladino, sin embargo, no se detuvo ante las críticas. Su causa era mayor que el simple poder. Soñaba con la unidad del Islam frente a los invasores francos, y para ello debía consolidar un solo estado bajo su mando. En el año 1175, tomó Damasco sin derramar sangre. Fue recibido con respeto, incluso con esperanza. Su entrada en la ciudad santa fue simbólica. Saladino no llegaba como conquistador, sino como restaurador del orden. Desde allí, dirigió su mirada hacia Homs, Hama y otras ciudades clave. En algunas encontró resistencia, en otras sumisión voluntaria. Su ejército, cada vez más disciplinado y leal, crecía con cada victoria. Pero no todos los musulmanes apoyaban su causa. En Alepo, la familia de Nur al-Din aún retenía poder, y temía que Saladino los destronara. Se gestaron alianzas contra él, en especial con los temidos asesinos nizaríes, una secta chiita ismailí que operaba desde fortalezas en las montañas sirias. En varias ocasiones, Saladino fue víctima de intentos de asesinato por parte de estos hombres silenciosos, que atacaban disfrazados, con dagas ocultas entre sus túnicas. Una vez, en el campamento de Alepo, fue herido, pero sobrevivió. Este episodio aumentó su mística, como si la providencia misma lo protegiera. No obstante, Saladino no se dejó llevar por la venganza. En lugar de exterminar a los nizaríes, optó por pactar con ellos, garantizando su neutralidad a cambio de respeto mutuo. Era un maestro de la diplomacia, consciente de que no podía luchar en todos los frentes a la vez. Entre los años 1177 y 1180, Saladino consolidó su poder en Siria. Tomó Hama, Homs y Baalbek. Alepo fue sitiada, pero la tomó finalmente por vía diplomática, evitando un baño de sangre. A cada paso, imponía orden, justicia y, sobre todo, una visión: un Islam unido, fuerte, dispuesto a recuperar Tierra Santa. Mientras tanto, en el reino de Jerusalén, los cruzados se inquietaban. El rey Balduino IV, conocido como el rey leproso, era joven y valeroso, pero su enfermedad debilitaba su capacidad para gobernar con firmeza. Reinaldo de Chatillon, señor de Carac y uno de los más crueles varones cruzados, comenzó a provocar a Saladino con ataques deliberados. Saqueó caravanas de peregrinos musulmanes e incluso intentó una incursión hacia la Meca. Para Saladino eso fue más que una provocación. Fue una blasfemia.
En el año 1182, Saladino reaccionó. Reunió un gran ejército y marchó contra los cruzados. En la batalla de Montgisart, sin embargo, fue sorprendido por Balduino IV. Su ejército, fatigado y disperso, sufrió una derrota inesperada. Saladino apenas logró escapar. Fue una lección amarga, pero también una fuente de aprendizaje. Juró no volver a subestimar a sus enemigos, y desde entonces reformó profundamente su estrategia militar. Aprovechó los años siguientes para consolidar alianzas, mejorar su red logística y fomentar la lealtad entre sus tropas. Estableció un sistema de iqta, una forma de feudalismo islámico que recompensaba a los soldados con tierras y rentas a cambio de servicio militar. Fomentó el estudio religioso, apoyó a los juristas sunitas y se erigió como defensor de la ortodoxia frente a las herejías. Todo ello aumentó su legitimidad ante la población. En el año 1185, tras una nueva incursión de Reinaldo contra una caravana que incluía a la propia hermana de Saladino, el sultán decidió que había llegado el momento de una guerra total. Reunió un inmenso ejército, integrado por tropas egipcias, sirias, beduinas, kurdas y turcas. No era solo una fuerza militar, era la representación de un Islam unido. Ese mismo año, lanzó una ofensiva decisiva en Galilea. Fue la campaña previa al clímax que se avecinaba. En cada paso, Saladino no solo destruía fortificaciones cruzadas, sino que también se mostraba como un soberano justo, protegiendo a las poblaciones civiles, incluso cristianas, siempre que no ofrecieran resistencia armada. A estas alturas, el nombre de Saladino ya era conocido en toda Europa. Era retratado con temor, pero también con respeto. Incluso algunos clérigos cristianos reconocían su nobleza, comparándolo con los reyes más virtuosos de la cristiandad. Y sin embargo, el momento más decisivo aún no había llegado. Al finalizar esta segunda etapa de su vida, Saladino no era ya solo el sultán de Egipto, era el unificador de Siria, el terror de los cruzados, el diplomático paciente, el reformador religioso y el general incansable. Todo lo que había hecho hasta entonces, lo había hecho con una mirada fija en un objetivo supremo: Jerusalén. Y la tercera cruzada, la más legendaria de todas, estaba por comenzar. En el umbral del año 1187, el destino del Levante pendía de un hilo. Las tensiones entre los reinos cruzados y el mundo islámico habían alcanzado su punto de ebullición. Al otro lado del Jordán, el sultán Saladino, ya dueño de Egipto, Siria y buena parte de la Mesopotamia, contemplaba el momento exacto para cumplir su juramento más sagrado: liberar Jerusalén del dominio franco. La chispa definitiva fue encendida por el infame Reinaldo de Chatillon. En un acto tan temerario como blasfemo, atacó una caravana musulmana que se dirigía a la Meca, a pesar de existir una tregua. Entre los prisioneros se encontraban mujeres, ancianos e incluso familiares del propio Saladino. Este hecho colmó la paciencia del sultán. Fue entonces cuando juró por Alá que mataría a Reinaldo con sus propias manos. No fue una declaración vacía. Durante meses, Saladino reunió su ejército con meticulosa disciplina. Convocó contingentes desde Egipto, Siria, Jazira e incluso desde las lejanas tierras del Yemen. Se estima que reunió a más de 40.000 hombres, entre infantería, arqueros, caballería pesada y ligera, junto a camellos, arietes y catapultas. Nunca antes el Islam había alzado un ejército tan grande contra los cruzados. El ejército cristiano, liderado por el rey Balduino IV, había perdido cohesión tras su muerte. Su sucesor, Guy de Lusignan, carecía de autoridad firme. En medio de intrigas y desconfianza entre varones, las decisiones cruciales eran tomadas entre disputas internas. Pese a ello, los cruzados lograron reunir cerca de 20.000 hombres para hacer frente al avance musulmán. No sabían que marchaban hacia una de las batallas más desastrosas de su historia. En el mes de julio del año 1187,
Las fuerzas de Saladino tendieron una trampa en las llanuras ardientes de Galilea, cerca de una elevación conocida como los Cuernos de Hattin. Durante días, acosaron al ejército cristiano cortándole el acceso al agua. El sol abrasador del verano, el humo de los incendios provocados por los musulmanes y la sed hicieron mella en la moral y la resistencia de los cruzados. Finalmente, el 2 de julio, Saladino ordenó el ataque. La batalla de los Cuernos de Hattin fue una masacre. Las tropas cristianas debilitadas y divididas fueron rodeadas y aniquiladas por las fuerzas del sultán. El rey Guy fue capturado, junto a muchos nobles y caballeros templarios. Reinaldo de Chatillon fue llevado ante Saladino. El sultán, con gesto severo, le ofreció agua, y luego le dijo que no había prometido misericordia. Con su propia espada, le cortó la cabeza. Esta victoria resonó como un trueno en todo el mundo. Con los principales líderes cruzados hechos prisioneros y el ejército cristiano destruido, Saladino tenía el camino abierto hacia las ciudades del reino de Jerusalén. Una tras otra, las fortalezas cruzadas comenzaron a caer. Acre, Nablus, Jaffa, Beirut, Ascalón y muchas otras rindieron sus llaves sin apenas resistencia. El dominio cristiano en Tierra Santa se desmoronaba como un castillo de arena frente al oleaje. Y entonces, el 3 de octubre del año 1187, Saladino llegó ante las murallas de Jerusalén. La ciudad que había sido conquistada por los cruzados 90 años antes, estaba ahora gobernada por la noble Balian de Ibelín. Aunque superado en número y fuerza, Balian solicitó parlamento. Saladino, recordando la masacre cometida por los cruzados en 1099 al tomar la ciudad, se mantuvo firme pero justo. Balian pidió clemencia para los civiles, mujeres y niños. Saladino accedió. No habría matanza, no habría sangre en las calles. A cambio de un rescate, los ciudadanos cristianos serían liberados. Aquellos que no pudieran pagar serían liberados por caridad. En un gesto de nobleza sin precedentes, el sultán incluso pagó con su propio oro por la libertad de varios miles de cristianos pobres. El 2 de octubre, el estandarte del Islam ondeó nuevamente sobre la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Jerusalén, la ciudad de los profetas, volvía al seno del Islam. La entrada de Saladino fue solemne y pacífica. No hubo saqueos, no hubo venganza, solo oraciones, lágrimas de fe y una sensación de justicia largamente esperada. Este acto de clemencia causó conmoción en Europa. La imagen del enemigo infiel fue reemplazada por la de un gobernante sabio y compasivo. Incluso entre sus enemigos, Saladino comenzaba a ser admirado. Pero en Occidente el clero y la nobleza no podían permitir semejante derrota. El Papa Urbano III murió, según algunos, del disgusto al oír la noticia de Jerusalén. Y poco después, su sucesor proclamó una nueva cruzada, la Tercera Cruzada. Reyes de Europa se alistaron. Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Una tormenta se acercaba desde Occidente. Saladino, victorioso, sabía que aún no podía descansar. La cruzada más poderosa jamás convocada estaba en marcha. Pero en ese año de gloria, Saladino no era simplemente un conquistador, era un símbolo, unificador del Islam, libertador de Jerusalén, ejemplo de virtud y justicia. Aquel niño de Tikrit que había preferido la teología a la espada, se había convertido en el azote del invasor y en el caballero más admirado de su tiempo. La Tercera Cruzada comenzó a tomar forma en 1188, cuando los tres monarcas más poderosos de Europa respondieron al llamado del Papa para recuperar Jerusalén. Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, marchó con un ejército de decenas de miles de hombres por tierra hacia Tierra Santa, atravesando las montañas y desiertos. A pesar de su avanzada edad, su figura imponente inspiraba respeto y temor. Felipe Augusto, rey de Francia, y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, preparaban sus flotas para la travesía marítima. La tensión en el Levante era palpable.
Saladino, desde Damasco, observaba con calma calculadora. Sabía que enfrentaría un enemigo formidable, pero también confiaba en la lealtad y habilidad de sus tropas. Además, había aprendido que la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, sino con diplomacia, inteligencia y resistencia. En junio del año 1189, Federico Barbarroja cruzó el Éufrates y comenzó una serie de victorias en Anatolia y Siria, asegurando puntos estratégicos y debilitando a los señores locales hostiles. Sin embargo, el emperador encontró la muerte repentina en un río, posiblemente por un accidente o enfermedad. Su muerte sumió a sus tropas en el caos y gran parte de su ejército regresó a Europa, debilitando la cruzada. Mientras tanto, Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León llegaron por mar a Acre, ciudad costera que se había convertido en la principal base cruzada tras la caída de Jerusalén. La ciudad estaba fortificada y bien defendida, y su asedio se prolongó casi 2 años. Fue un periodo de extrema dureza, hambre y enfermedades para ambos bandos. Saladino dirigió personalmente las defensas, combinando ataques de artillería con guerrillas y emboscadas. No obstante, el asedio resultó difícil. Los cruzados lograron reforzar sus murallas, y las tensiones internas entre Felipe y Ricardo complicaban la coordinación de sus tropas. La rivalidad entre los dos monarcas era conocida, pero la necesidad de una causa común mantenía la coalición unida. En julio del 1190, tras meses de asedio, la ciudad de Acre cayó finalmente en manos de los cruzados. Fue una victoria amarga para Saladino, que vio como una de sus más valiosas fortalezas era arrebatada. Sin embargo, el sultán no perdió tiempo en reorganizar sus fuerzas y preparar una contraofensiva. Durante el siguiente año, Saladino libró varias batallas con las tropas cruzadas en Galilea y la región de Tiberíades. Fue una guerra de desgaste, de ataques y contraataques, en la que ambas partes sufrieron bajas significativas. Saladino, fiel a su estrategia, evitaba enfrentamientos frontales decisivos y apostaba por hostigar al enemigo, desgastarlo y preservar sus propios recursos. En el verano del año 1191, tuvo lugar una de las escaramuzas más conocidas, la Batalla de Arsuf. Ricardo Corazón de León, reconocido por su valentía y destreza, lanzó un ataque frontal contra el ejército musulmán mientras avanzaba hacia Jaffa. La batalla fue feroz, con cargas de caballería y maniobras tácticas brillantes por ambos lados. Finalmente, los cruzados lograron una victoria táctica, pero no lograron romper el bloqueo ni avanzar significativamente hacia Jerusalén. Saladino mostró respeto por la valentía de Ricardo y la nobleza de sus guerreros. En varias ocasiones, se produjeron intercambios de regalos y correspondencias diplomáticas entre ambos. Su relación, aunque enemistada en el campo, tenía tintes de admiración mutua. Ricardo a su vez reconocía que Saladino no era un simple adversario, sino un hombre de honor y principios. A pesar de la victoria en Arsuf, los cruzados no lograron recuperar Jerusalén. La ciudad permanecía bajo control musulmán, fuertemente fortificada y defendida por guarniciones leales a Saladino. Los meses pasaban, y el desgaste económico y humano comenzaba a afectar a ambas partes. En el año 1192, debilitados y conscientes de que la cruzada no podía lograr su objetivo final sin un costo devastador, Ricardo y Saladino comenzaron negociaciones de paz. Ambas partes estaban cansadas, y el reconocimiento mutuo de la imposibilidad de una victoria total allanó el camino hacia un acuerdo. Finalmente, en septiembre del año 1192, firmaron un tratado de paz que establecía la soberanía musulmana sobre Jerusalén, pero garantizaba a los peregrinos cristianos acceso seguro a la ciudad. Fue un compromiso pragmático que evitó una nueva masacre y preservó la estabilidad regional. Saladino, con su característico pragmatismo y generosidad, permitió que cientos de peregrinos cristianos entraran en Jerusalén con seguridad. A cambio, reforzó sus defensas y continuó administrando su vasto imperio con justicia y eficacia. Esta etapa de la vida de Saladino mostró al mundo que un guerrero puede ser también un diplomático,
y que la guerra, aunque inevitable, no debe borrar la humanidad ni la sabiduría. Su leyenda crecía no solo por sus victorias, sino por su sentido del honor y la visión de un mundo donde la convivencia fuera posible. A partir de entonces, Saladino se convirtió en el símbolo de la resistencia islámica y en una figura reverenciada incluso entre sus enemigos. La historia recordaría la Tercera Cruzada no solo por las batallas, sino por la grandeza de su protagonista. El final del conflicto marcó el comienzo de una era en la que Saladino consolidaría su poder y legado. Tras la tregua firmada con Ricardo Corazón de León, Saladino consolidó el sultanato que había forjado con años de lucha, astucia y determinación. La paz era relativa, siempre frágil, pero el sultán sabía que su verdadera batalla era por la unidad interna y la prosperidad de su vasto imperio. Saladino dedicó sus últimos años a fortalecer la administración, fomentando la justicia y el bienestar de sus súbditos. Fundó madrasas, centros de estudio y hospitales, promoviendo la ciencia, la religión y la cultura en medio de un mundo convulsionado. Su capital en Damasco se transformó en un centro intelectual, atrayendo a eruditos, poetas y filósofos. Sin embargo, la salud del sultán comenzó a deteriorarse. A partir del año 1193, sufrió una enfermedad que lentamente minó sus fuerzas. A pesar de ello, nunca abandonó su papel de líder, gobernando hasta sus últimos días con dignidad y fortaleza. En el año 1193, Saladino murió en Damasco, a la edad de 67 años. Su fallecimiento fue sentido profundamente en todo el mundo islámico y también en Europa. Grandes líderes y pueblos lloraron la pérdida de un hombre que había trascendido la historia como un símbolo de justicia, piedad y honor. Su cuerpo fue enterrado en un mausoleo en Damasco, donde hasta hoy miles visitan para rendir homenaje. En vida, había sido llamado al-Malik al-Nasir, el rey victorioso, y su nombre quedó grabado no solo en las crónicas de la guerra, sino en el corazón de las naciones. El legado de Saladino no se limita a sus victorias militares o su destreza política. Fue un ejemplo de tolerancia religiosa, pues respetó a cristianos y judíos bajo su dominio, otorgándoles protección y libertad para practicar sus creencias. Su generosidad hacia prisioneros y enemigos conquistados fue legendaria. Saladino fue también un visionario que entendió que la unidad del mundo musulmán era esencial para resistir futuras amenazas. A pesar de las rivalidades internas, su modelo de gobierno buscaba integrar diferentes pueblos y culturas en una sola comunidad. Su figura inspiró a generaciones posteriores y se convirtió en un símbolo universal de nobleza y caballerosidad. En la literatura europea, fue retratado con respeto, a menudo más honorable que muchos de sus adversarios cristianos. Su vida sirvió para demostrar que incluso en tiempos de guerra, la dignidad y el respeto pueden prevalecer. En resumen, Saladino fue mucho más que un sultán o un guerrero. Fue un líder que cambió el curso de la historia en Tierra Santa, unificador de pueblos, protector de la fe y ejemplo de humanidad. Su nombre sigue siendo sinónimo de justicia y grandeza en Oriente y Occidente. La historia de Saladino nos recuerda que el verdadero poder no está solo en la fuerza de las armas, sino en la sabiduría del corazón y la nobleza del espíritu.